porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, iniciamos nuestro programa de todos los días. Estamos reflexionando sobre el libro del Éxodo. Esto es muy importante que nosotros tengamos en consideración. Desde el capítulo, ¿verdad? Prácticamente del 20, después de haber recibido los mandamientos, teníamos el temor del pueblo, ¿verdad? Y la mediación de Moisés. Hemos conversado bastante sobre este aspecto. Después vienen lo que nosotros le llamamos estos códigos, estas reglas, estas formas del buen vivir. Del convivir entre hermanos. Decíamos que estas leyes, que son un conglomerado de épocas bastante diferentes, nosotros lo presentábamos de esta manera y lo estamos viendo, ¿verdad? Porque se nota que ya es de un pueblo sedentario. No podemos entender estas leyes o estas normas dentro de un huir que todavía ni llegamos, ¿verdad?, a la tierra prometida, pero sin embargo aquí, desde el capítulo 19, en que Moisés recibe las tablas de la ley, los 10 mandamientos, y después se le agrega todo este código de la alianza, donde entran reglamentos más bien de una vida sedentaria, de una forma más bien sedentaria en el relacionamiento de los hermanos, de las personas. Nosotros lo encontramos aquí. Y entonces es casi como que sale de nuestra realidad de lo que estábamos reflexionando, ¿verdad? O sea, Israel que está huyendo, que está saliendo de Egipto y está en dirección hacia la tierra prometida. Bueno, es como un gran paréntesis, pero en fin, nosotros podemos entenderlo y esto lo vemos desde la exégesis. Lo importante es no simplemente mirar, como ya hemos dicho varias veces, a la Biblia como algo taxativo, ¿verdad? O sea, como un libro de historia, esto sucedió así, de esta manera, uno detrás de otro. No, aquí hay un conglomerado de elementos, de perícopas, de reflexiones, de una comunidad, de un cajal, ¿verdad? De diferentes tiempos, anacrónicamente hablando, se encuentran muchos de los reglamentos aquí, ¿verdad? O sea, que nunca se pudieron haberlo dado allí en el desierto, ¿verdad? Estamos en el desierto, estamos en el Sinaí. Viene después, a continuación, enseguida, de lo que Moisés recibe como los 10 mandamientos, ¿verdad? Bueno, pero en fin, esta es una problemática que ahora nosotros ya entendemos y no hace falta que sigamos insistiendo demasiado. Pero vayamos mirando, aunque sea superficialmente, nos vamos a entrar también en toda la cuestión de la significancia, ¿verdad?, de cada una de estas leyes, pero por lo menos en una forma general para que conozcamos verdaderamente la palabra de Dios, para que conozcamos verdaderamente la Biblia. Cuál es el contenido, qué se encuentra aquí y cómo dentro de esta historia que está viviendo el pueblo de Israel lo va narrando y lo va poniendo entonces aquí a disposición de su gente. Desde un aspecto religioso también estamos hablando en un aspecto civil. Recuerdan que en una oportunidad, ya hace como 2 semanas, en nuestro curso bíblico aquí mismo, nosotros reflexionábamos y decíamos que era el sacerdote el que de cierta forma tenía el poder y la fuerza también de la legislación. Era el sacerdote, ¿verdad?, a quien se le daba esta fuerza legislativa. Hoy en día para nosotros es un poco más difícil, ¿verdad? O sea, entenderlo de esta manera. ¿Pero por qué? Y porque justamente nosotros ahora tenemos la división de lo que es el Estado y de lo que es la Iglesia, ¿verdad? O sea, el aspecto religioso normalmente. Lo llamamos un Estado civil, ¿verdad? Un Estado donde dividimos un aspecto totalmente legislativo y de la vida, digamos, civil, de esta manera laical, y de un aspecto religioso. Es como que lo estamos poniendo más bien al costado. Y esto también es peligroso cuando muchas veces nosotros hacemos una dicotomía, o sea, una división exacerbada, o sea, muy pesante en cuanto a nuestra vida del día a día, nuestra vida civil, nuestra vida laical, de
una vida religiosa, o sea, de una vida espiritual, de una vida trascendente. Lo inmanente como dividido de lo trascendente. Esto tenemos que tener cuidado porque el hombre no es un ser dividido. Nuestra existencia convive en los dos elementos. O sea, vivimos en el mundo sin ser del mundo, dice San Juan, ¿verdad? Pero con una fuerza espiritual y con una fuerza también trascendental, de que buscamos lo trascendente. Entonces, yo diría, justamente cuando Jesús, recuerdan que va a la casa de Marta y María, y ahí presentamos un poco el aspecto espiritual y el aspecto material, digamos, en un momento dice María eligió la parte verdaderamente esencial. Así hay que traducir esa parte, no la parte más importante, como diciendo que solamente lo espiritual es lo más importante. Bueno, podríamos decirlo también así, pero algunas veces el que no quiere mirar un poco de ese aspecto dice, ¿y por qué lo espiritual tiene que ser lo más importante? Si lo inmanente aquí, cómo vivimos, aquí es lo más importante. Sí, también, o sea, los dos, no podemos dividir. O sea, ¿quién es más importante? ¿La izquierda o la derecha de tu pie cuando vos caminas? ¿Tu izquierda o tu derecha? Y los dos son importantes, los dos son esenciales. Por eso, la parte esencial quiere decir entonces aquello que rige todo tu pensamiento, toda tu vida, tu forma de ser. Y después, evidentemente, que de acuerdo a esa fuerza de tu pensamiento, a esa fuerza de tu deseo y a esa fuerza, ¿verdad?, de hacia dónde estás dirigiendo tu vida, ciertamente que el aspecto real de tu vida se irá realizando de acuerdo a lo que vos estás pensando y de acuerdo a lo que vos querés. En este sentido, entonces, lo trascendental podemos decir cuando Jesús le dice a María que ella eligió la parte esencial, lo trascendental, porque desde aquí entonces vamos a poder dirigir toda nuestra vida, todo lo que viene a continuación. Bueno, entonces ahora entramos de nuevo en la parte inmanente, ya llueve, ya inmanente, o sea, lo que es tierra a tierra, pé no chão, dicen los brasileños, o sea, hay que pisar tierra, hay que bajarse de las nubes. Nosotros miramos ahora el capítulo 21, del 28 al 36. Estamos siempre en el libro del Éxodo. Y desde el 28 al 36 nos habla una cuestión sobre el buey, ¿viste? Sobre el buey, o sea, una cosa bien concreta, bien inmanente, digo, en el sentido de bien tierra a tierra. Si un buey embiste a un hombre o a una mujer y estos mueren, el buey será matado a pedradas y no se comerá su carne. El dueño del buey, en cambio, estará libre de culpa. Pero si el buey hizo bien embestir y su dueño, aunque advertido, no lo vigiló, en el caso de que ese buey mate a un hombre o a una mujer, será muerto a pedradas. Y su dueño también será castigado con la muerte. Si se le impone un precio de rescate, deberá pagar en rescate de su vida todo lo que se le imponga. Si el buey embiste a un muchacho o una muchacha, se procederá con él conforme a esta misma regla. Y si el buey embiste a un esclavo o una esclava, el dueño del animal pagará 30 siclos de plata al dueño del esclavo. Y el buey será muerto a pedradas. Bueno, esto es lo que nos dice. ¿Qué será? ¿Por qué vamos a decir, esta perícopa trata directamente sobre el buey? Bueno, el peligro, ¿verdad?, de ser atacado por un animal salvaje era constante en estas zonas rurales de Canaán. Entonces, por eso que vienen también estas leyes. Pero estas leyes se refieren a animales domesticados y cuyo dueño tiene el deber de velar de la conducta de sus animales, ¿verdad? Los bueyes eran los animales de trabajo más comunes, pero a la vez eran animales peligrosos y una cornada suya podía costar la vida de su víctima. Bueno, vamos a seguir reflexionando sobre esto en Mañan de Yarañé. Volvemos enseguida. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñandeyara Ñe'e te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Apagamos la primera velita de Ñandeyara Ñe'e el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñandeyara Ñe'e. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñandeyara Ñe'e. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Estamos volviendo con Ñandeyara Ñe'e. Nosotros entonces estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos ahora reflexionando principalmente desde el capítulo 21, del 28 al 36. Estamos hablando de los animales salvajes o exclusivamente aquí del buey nos está hablando. Pero tenemos una consideración y decíamos que los animales salvajes ciertamente en ese momento eran muy peligrosos, ¿verdad? Pero al hablar también de un buey estamos hablando de un animal que es domesticado. Entonces quiere decir que el dueño tiene que tener una vigilancia primordial sobre sus animales. O como decimos nosotros, Jesús ulan de yagua, Jesús ulan de yagua, de goña tende a de yagua, vaya muy de bozal o lo que sea, ¿verdad? Lo que sea, por decir. Estoy haciendo una comparación y trayendo un poco más a nuestra realidad. Aquí entonces se refiere al buey principalmente. Y si se hace una ley, imagínense, y está en la Biblia, quiere decir que esto eran situaciones bien complicadas y situaciones que sucedían en la vida real de Israel. Y bueno, eran animales peligrosos verdaderamente, con una cornada, imagínense, hasta ahora es una cornada. Llegó campaña llegó concesionero, entonces usted ve allá y a la estancia ve allá. ¿Cuántas veces? Algunas veces uno llegaba y un peón o alguno que trabajaba en la estancia en ese momento, ¿verdad? Algún animal en descuido que le corneaba y eran situaciones peligrosas, ¿verdad? Situaciones verdaderamente peligrosas. Entonces, ¿qué uno hace, verdad? Aquí, y claro, el patrón tiene de cierta manera, tiene la responsabilidad de su peón, eso es lo que le está queriendo decir. Entonces, una forma también de salvaguardar, ¿verdad?, a esa persona que está trabajando, que está ahí al servicio del otro. Ciertamente aquí te está hablando de un esclavo y bueno, aquí hablemos de un peón, como son los patrones, entonces también con esta gente que trabaja en el campo, ¿verdad? Pues yo visito mucho también las estancias, conozco mucha gente, ¿verdad?
Y algunas veces te da pena verdaderamente la vida de nuestros peones, la vida de nuestra gente en el campo, o la vida de estos que cuidan a los animales. Cuidan con la monga, la inestancia cuera ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les cuidamos a estas personas? ¿Cómo les cuidamos a estos peones? ¿Qué hacemos por ello? Bueno, en fin, miremos un poquitito aquí desde la Biblia, es interesante, ¿verdad? Si esto lo estamos hablando de hace cuánto, y prácticamente de hace 2500, casi 3000 años atrás, esto se está escribiendo. Por lo tanto, es una reflexión ya de aquel tiempo que se vuelve muy actual también en nuestra vida. Y bueno, eran además muy caros y constituían una parte importante del patrimonio de su dueño, por lo cual debían ser cuidados con esmero, o sea, un buey, ¿verdad? Y se debía protegerlos tanto del robo como de que atacara a otros, con lo que podía ser reo de sacrificio, ¿verdad? O sea, si hoy la vaca ya no hay treí, todo ya no hay treí, entonces, ¿viste? Entonces, cuando ya es esta situación, entonces dice, bueno, hay que ver cómo tenemos que hacer, porque no puede continuar así. Entonces, reo de sacrificio, en el sentido de que, bueno, tenemos que hacer algo, ¿verdad? Bueno, por otra parte, la ley también establece un castigo para el que por descuido hace morir a un buey o a un asno ajeno. También esto es interesante. ¿Y por qué? Y porque eso cuesta plata, ¿verdad? El hecho de que se le dedique un párrafo tan extenso muestra la importancia de los accidentes con estos animales. Y claro, entonces, esto es muy importante, ¿verdad? Lo que te está diciendo aquí, lo que te quiere mostrar. Hay un estudio con respecto a esto. Hay un autor que se llama Filkestein, ¿verdad? The Ox That Gore. Entonces, que aquí él te habla, analiza los aspectos legales de bueyes y otros animales en la antigüedad y en el presente también, ¿verdad? Para el tiempo bíblico, en ese tiempo. Es muy interesante. Entonces, se hace todo un estudio a ver cómo era esta cuestión, cómo era el cuidado, cuánto costaba, qué podía significar verdaderamente también para ese patrón, qué podía significar el descuidar de un animal así, o insistir en tener un animal que al final también era peligroso para la misma gente, o sea, para la misma gente que estaba trabajando con él. O sea, ¿cuál era la misericordia o la piedad que tenía este patrón también con respecto a la gente? Porque esto pues tenía que cuidarse, era un patrimonio, ¿verdad? También se tenía que tener mucho esmero y protegerlo a estos hermosos animales. Imagínense si nos estamos ubicando en un lugar bastante desértico, en primer lugar, bastante desértico, poca agua, imagínense en esa tierra ahí de Israel, de la Palestina. No es como en nuestra realidad aquí. A verla, la por todas partes encontradas, embupados allá, hasta estamos inundados, ¿verdad? El pasto, la riqueza, o sea, nosotros aquí tenemos muchísimo, ¿verdad? Es muy natural, allá no. Y entonces por eso que también tenía que haber mucho cuidado, por eso que también había más cercanía con ese animal, ¿verdad? Para cuidarlo, para protegerlo, por el valor que significaba también. Pero al mismo tiempo aquí venía el peligro, ¿verdad? Para esa persona que estaba muy cercana a estos animales. Bueno, vamos a mirar en un análisis mucho más detallado cuando nos dice desde el 28, 29, por ejemplo, si un buey embiste a un hombre o a una mujer y estos mueren, el buey será matado a pedradas, ¿verdad? Y no se comerá su carne. El dueño del buey, en cambio, estará libre de culpa. O sea, el primero lo deja libre. La ley sigue el sentido común, ¿verdad? Si el buey ataca de forma sorpresiva a una persona, causándole la muerte, el animal será sacrificado. Pero el dueño ciertamente que no tiene la culpa en lo sucedido. Él es dueño y bueno, son los otros los que están trabajando. Esto significa que no tiene que compensar económicamente por la vida del fallecido. Ahora, el animal deberá ser sacrificado si se atacó una vez. Es probable que vuelva a hacerlo y no es posible controlarlo permanentemente. Ahí pues está entonces, ¿viste? Lo que les dije hace rato. La pecha moveña con portagina, entonces oyucama beteime, entonces dice no. Y esto ellos lo están poniendo por experiencia, no es que ellos están inventando en ese momento, ¿verdad? O sea, conocen bien de esa realidad. Y entonces se convierte así en un peligro para toda la comunidad. Si una vez lo hizo, lo hará una segunda vez y lo hará seguramente que una tercera vez también. Ahora, ¿qué razón ellos ponen, verdad, para no comer su carne?
¿por qué será que ellos dicen eso? Hay dos posibilidades, ¿verdad?, para esta instrucción. Una es que se considera que comer la carne de un animal agresivo podía transmitir tal actitud al comensal. De entonces la uno lleva, y es un animal agresivo. La león, entonces no sé, cualquier animal agresivo, entonces vos también te volvés agresivo. Con la dicen, uno es aquello que come, es más o menos la idea, ¿verdad?, que te quiere transmitir aquí, ¿verdad? Podía transmitirte esa actitud al que come. La agresividad y la tendencia a matar estaría en el espíritu del animal y sería transmitida a quien lo ingiera. Esto también, aunque nosotros no insistimos mucho, pero esto entra dentro del aranducate, ¿verdad? O sea, la gente, como de a poquito. ¿Por qué normalmente no es que se comían tanto los animales silvestres, salvajes, esos animales que verdaderamente, y bueno, porque hay esa conciencia. Si yo como eso, después yo también, eso que yo estoy comiendo me estoy volviendo. Ya yo la voy, entonces voy, ¿verdad? Es por decir así, ¿verdad? Es una forma de interpretación. Ahora, hay otra razón que nos dice que puede ser complementaria, ¿verdad? Es que no habiendo sido muerto apropiadamente, nótese que se lo apedreaba, ¿verdad?, transmitiría impureza a quien lo comiera. Este es el otro aspecto de la impureza, ¿verdad?, que podemos encontrar aquí. Y bueno, seguiremos reflexionando más aquí en Ñande Yarañé sobre estas cosas muy interesantes dentro de la Biblia que encontramos, y al mismo tiempo nos preguntamos por qué está dentro de la Biblia, ¿verdad?, elementos así tan concretos como es, por ejemplo, la cuestión de un buey que ataca a una persona. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañé. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yarañé les invita todos los viernes desde las 18:30 horas a participar del Santo Rosario animado por Ñande Yara Siguatá. Luego tendremos, como siempre, nuestra Eucaristía en la Iglesia Catedral Esto Todo de Asunción. Nos encontramos allí sobre Mariscal López e Independencia Nacional, nuestra iglesia. Todos estamos invitados. Recemos por nuestras comunidades, especialmente las más necesitadas, y por nuestros enfermos. Les esperamos a todos los viernes, 18:30 Santo Rosario, 19 horas la Santa Misa y luego la imposición del aceite de Santa Rita de Casia. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos.
Fundación Ñandeyarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandeyarañé. Seguimos con más Ñandeyarañé, seguimos reflexionando sobre este tema, como les estaba diciendo, que es muy apasionante. Estamos en este capítulo 21, del 28 al 36, que nos habla sobre el buey, ¿verdad? En esta situación que ataca, que entonces es un peligro también para toda la comunidad. Cuando ataca de por sí solo, se lo tiene que matar, pero al mismo tiempo dice que no hay que comer la carne, entonces la creencia era que si vos comías esa carne de alguien que atacaba verdaderamente, entonces que es agresividad. El UPA, entonces de ainda agresivo, UPA. Y estábamos diciendo que los animales salvajes, justamente por eso, no es que el hombre tiende demasiado, ¿verdad? Amigo, nada hay el problema, ¿verdad? Pero, de cierta forma, dentro de la creencia, ¿verdad? Te decía eso, que en la medida en que vos comías eso, te volvía también así. Bueno, y entonces la otra es por la cuestión más bien de impureza. Dentro de la escuela deuteronomista, ustedes tienen que conocer muy bien que el deuteronomista, hasta ahora ustedes saben que los judíos, cuando se matan los animales, ellos mismos están presentes. Concepción, por ejemplo, estamos en la judío exclusivamente para ver cuando le matan a los animales. ¿Cómo muere ese animal? Y de acuerdo a eso ellos dicen, sí, esa carne se puede o esa carne no se puede. Es interesante, porque allí hay cuaponana, entonces, todas estas son cuestiones de creencias religiosas muy profundas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, si se llegan a ciertas creencias religiosas que después se hacen también leyes, porque imagínense, esto está sobre una creencia religiosa que se hacen leyes, ¿verdad? Lo más profundo. Es decir, que algo de verdad y algo de realidad tiene que tener. Algo de verdad y algo de realidad tiene que tener. Porque recuerden que el hombre observa mucho, el hombre mira mucho. Y ese es el estudio que uno va haciendo, y en la medida, no es simplemente creer por creer también, ¿verdad? Cualquiera anda embotado, algo ande ya que no hablamos de eso, sino que estamos hablando directamente también de una observación natural del hombre, ¿verdad? Con respecto a situaciones concretas de la vida. En este caso, ellos lo están poniendo como ley, lo ubican, lo escriben, con respecto a un buey, ¿verdad? Que muere así apedreado. Entonces dice, bueno, es una cuestión también de impureza, cuestión de impureza. Por lo tanto, el apedreamiento era una forma de expresar el rechazo e incluso el odio contra un animal que asesinó a un miembro de la comunidad. Se entendía que matarlo de otra manera sería un privilegio inmerecido. Entonces, imagínense, como vos sufrís, a pedrarle, a matar, los meten ahí, corabes ahí, queso, cada uno con una piedra y así sucesivamente. Imagínense, entonces, ¿a qué llegaba? La situación es totalmente distinta si el animal dice, tiene antecedentes de cornear, y sabiéndolo, el dueño no ha tomado las precauciones necesarias para evitar el accidente. Porque decíamos que también que un animal así costaba mucho, era muy oneroso, ¿verdad? El precio era muy alto, y entonces se la dueña lleva. Había ni enterado, cornear y me dije, vaya pota, entonces ni embotado y tal, y embojasa, ¿verdad? No tengo la culpa, ¿verdad? Y ¿qué le vas a hacer? Pero, y cuando me ve, cornear llega otro, ¿verdad? Y cuando llega manejando llega, y ando ya cuidado, hija, esto. Entonces, la gente, la comunidad no acepta esta situación. Es decir, hay que tomar cartas en el asunto. Esa es. Viste que todo está apuntando también al bien de la comunidad. No es simplemente una cuestión de decir por el motivo, porque yo creo en esto, porque yo creo en aquello, entonces, o porque te va a traer, no sé, yeta, o porque te va a traer no sé qué cosa, entonces vos tenés que matarlo y vos tenés que hacer así o asado. No,
sino que aquí se mira a cuestiones bien concretas, pero dentro del funcionamiento de la vida de la comunidad. Y cuando hay un peligro con respecto a la vida de la comunidad, entonces ¿qué hacemos? Y tenemos que sacrificar ese buey. Pero si ahora este personaje, este que es dueño, Oñemón Bareté, Oñemón Argel, y entonces no está cumpliendo y nos lleva adelante, y entonces es aquí donde dice, ¿verdad? Se entendía que matarlo de otra manera sería un privilegio inmerecido, ¿verdad? Y entonces si el dueño no ha tomado las precauciones necesarias para evitar el accidente, en este caso, a la muerte del animal se le agregará también la muerte del dueño. Se le agregará también la muerte del dueño. Entonces, la norma anterior, ¿verdad? Desde el 30, 31 sobre todo, nos está diciendo de la siguiente manera, que si se impone un precio de rescate, deberá pagar en rescate de su vida todo lo que se le imponga. Si el buey embiste a un muchacho o a una muchacha, se procederá con él conforme a esta misma regla. Entonces, esa norma anterior es susceptible de ser canjeada con una compensación. Se puede compensar entonces económicamente. Así pues, el dueño del animal asesino tendrá que aceptar la suma que se le imponga, aunque el texto no dice quién será responsable de tal tasación. O sea, nadie dice cuánto. Dice nomás todo lo que se imponga. Dice, o sea, imagínate, todo lo que yo te puedo pedir, ¿verdad? Sea cual fuere la víctima, el dueño del animal deberá aceptar lo que se le imponga, dice. Ahora, en este versículo 32 principalmente dice, y si el buey embiste a un esclavo o una esclava, el dueño del animal pagará 30 siclos de plata al dueño del esclavo. Y el buey será muerto a pedradas también. No se dice, ¿verdad?, si la persona agredida fallece o no por la acción del buey. Dado el carácter legal del texto, debe entenderse que la víctima no fallece, sino que solo resulta herida. Por consiguiente, se aplica la ley, versículo 28. Pero, debido a que la víctima es un esclavo, el dueño tendrá que indemnizar al amo del esclavo por el daño producido en él. El valor de 30 shekels es incierto, ya que no sabemos a ciencia cierta su equivalencia. No sabemos cuánto eso significaba entonces en nuestra plata real, ¿verdad? Se estima que un shekel eran 11,5 gramos. Pero debido a que en Levíticos 27:3 se denomina shekel santo, shekel del santuario, no hay certeza sobre si el shekel del templo tenía un valor singular. Por lo tanto, es algo singular, o sea, fuera de lo normal, fuera de lo ordinario. De cualquier manera, 30 shekel debe de haber sido una cita importante dado el alto valor económico que tenían los esclavos. Bueno, esto entonces con respecto, ¿verdad?, a los bueyes, ¿verdad?, como el trato que tiene que haber aquí, ¿verdad? Y bueno, así entonces estamos conversando nosotros aquí en Ñan de Yarañé sobre una cosa muy interesante, porque nos anima también a reconocer, ¿verdad?, que desde Dios hay elementos mucho más importantes que nos hace ver en nuestra realidad de todos los días la importancia de cuidar nuestra comunidad, de cuidar a las personas. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé. Apagamos la primera velita de Ñan de Yarañé el 6 de junio. Desde las 20 horas estaremos en el Real San Vicente, agradeciendo a Dios, en primer lugar con la Santa Misa, con la Eucaristía. A las 21 horas estaremos compartiendo la cena de la familia Ñan de Yarañé. Y posteriormente, como siempre, en esta convivencia tendremos también muchos premios y sorpresas para todos ustedes. Más informes, llamen al 0981 50 50 36. Apagamos así esta primera velita y le damos gracias por el primer año de Ñan de Yarañé.
decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañe te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP, hacemos. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Cuando el arzobispo es invitado, no puede rechazar, sobre todo porque se trata de católicos, de cristianos que estamos trabajando conjuntamente. Ojalá que todos los partidos políticos inviten al arzobispo, porque en este momento, como acabamos de escuchar, es sumamente urgente fundamentar todos estos valores de la vida, de la familia, del matrimonio, que son valores profundamente humanos en primer lugar, y porque son humanos, son asumidos por la fe, por la Iglesia. Quiero dirigirme a todos ustedes, militantes de partidos políticos, hoy precisamente en este encuentro con jóvenes y adultos de la ANR, para ahondar en sus raíces culturales, donde la vida y la familia dan impulso al bien común. Razón del ser de la política es el bien común. Quiero conversar primero sobre el servicio que la Iglesia hace a la sociedad. Desde la Constitución Nacional existe una alianza histórica y progresiva entre el Estado y la Iglesia.
cultivando la praxis de comunicar y de trabajar conjuntamente por el bien común, por la dignidad de las personas y las familias. El principio constitucional y eclesial nos orienta a la colaboración en educación, en la defensa de la vida y de la familia, en el acompañamiento de los campesinos, de los indígenas, en el acompañamiento de los recluidos, tanto en Tacumbú como en el Buen Pastor, en el acompañamiento a los enfermos y sobre todo en la promoción de los valores humanos y culturales, es decir, todo un proyecto de vida nacional para obtener, con el esfuerzo y la dedicación de todos, un país de hermanos, en donde todos vivamos felices, seguros y orgullosos de ser ciudadanos paraguayos. En síntesis, esta cooperación de la Iglesia y el Estado se realiza a la luz de la palabra de Dios, la administración de los sacramentos, la comunidad fraterna y las sabias orientaciones sociales procedentes del Evangelio. Esta historia cristiana y cultural ha sido y lo sigue siendo una gracia de Dios y una bendición para nuestro pueblo paraguayo. Los cristianos no podemos renunciar a proponer el matrimonio y la familia con el fin de no contradecir la sensibilidad actual por estar de moda, para estar de moda, o por sentimientos de inferioridad frente al descalabro moral y humano. Estaríamos privando al mundo de los valores que podemos y debemos aportar. Nos cabe un esfuerzo más responsable y generoso que consiste en presentar las razones y las motivaciones para optar por la familia y el matrimonio, de manera que las personas estén mejor dispuestas a responder a la gracia que Dios les ofrece. Muchos no sienten el mensaje de la Iglesia sobre el matrimonio y la familia haya sido un claro reflejo de la predicación y de las actitudes de Jesús, que al mismo tiempo que proponía un ideal exigente, nunca perdía la cercanía compasiva con los frágiles, como la samaritana o la mujer adúltera. Así que una cosa es el ideal y todos debemos proponer, pero otra cosa es la realidad frágil de cada matrimonio, de cada persona. Creo importante reconocer que a veces nuestro modo de presentar las convicciones cristianas y la forma de tratar a las personas han ayudado a provocar lo que hoy lamentamos, por lo cual nos corresponde una saludable reacción de autocrítica. Por otra parte, con frecuencia presentamos el matrimonio de tal manera que su fin unitivo, el llamado a crecer en el amor y el ideal de ayuda mutua, quedó opacado por un acento casi excluyente en el deber de la procreación. Se ha insistido mucho en tener hijos, pero poco se ha insistido en esta capacidad de comunión, de unión de la pareja. Tampoco hemos hecho un buen acompañamiento de los nuevos matrimonios en sus primeros años, con propuestas que se adapten a sus horarios, a sus lenguajes, a sus inquietudes más concretas. Otras veces hemos presentado un ideal del matrimonio demasiado abstracto o un ideal de familia demasiado abstracto, casi artificiosamente construido, lejano de la situación concreta y de las posibilidades efectivas de familias reales. Esta idealización excesiva, sobre todo cuando no hemos despertado la confianza en la gracia, no ha hecho que el matrimonio sea más deseable y atractivo, sino a veces todo lo contrario. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Sobre todo, nuestra misión hoy es fortalecer la familia y sus valores más genuinos. La misión de la Iglesia es hoy ir, si nos invitan,
a otros foros, de poder transmitir estos mismos valores. Y ustedes también de extender en sus lugares de trabajo, de acción social y política, de transmitir todos estos valores. Así que desde el matrimonio, donde se concibe la vida humana, desde la persona, que es mucho más que a veces nuestras mascotas, porque la persona está dotada de conciencia, de inteligencia y de voluntad, es semejante a Dios, único e irrepetible. Por eso no se puede atentar contra la vida, nunca, nunca, ni con el aborto, ni con la droga, ni con la violencia, ni con las ideologías de género. Queridos participantes de este encuentro, aparte de agradecerles la invitación, hoy tenemos una misión enorme, preciosa. Tanta gente que vive terribles consecuencias de la cultura de la muerte y del descarte, como la ansiedad, la soledad, la inseguridad, la tristeza, la frustración, el desamparo, el suicidio y la violencia. Para nosotros toda vida vale. Por eso le decimos sí a la vida, como nos enseñaron las abuelas paraguayas, las gloriosas mujeres paraguayas que supieron construir después de vivir la destrucción de las guerras y de las ideologías del odio. Revistámonos de las armas del cristiano y luchemos por el bien, la verdad y la belleza. Superemos la corrupción que nos aqueja, pero sobre todo comenzando en la propia casa, en el hogar. Vamos a esta lucha para defender nuestra familia, para potenciar nuestra familia, para reconstruir nuestra nación con Dios como guía y donde hay cabida para todos sin exclusión. No tengamos miedo, no estamos solos, somos un pueblo muy amado de Dios y de nuestra Madre María Santísima. Por lo tanto, que las familias con sus niños y jóvenes anuncien hoy esta gran verdad con sus palabras y con su vida. Dios te ama, así como estás hoy, ama tu vida, ama tu familia. Viva la familia, viva la vida, Paraguay es pro vida, Paraguay es pro familia, viva Cristo resucitado y viva nuestra Madre, la Virgen de la Asunción. Muchas gracias. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En estas vacaciones de julio, la Fundación Ñande Yarañé te invita a participar de la peregrinación al santuario de Nuestra Madre de Luján. Les invitamos a participar juntos como familia. Al mismo tiempo estaremos visitando la ciudad de Buenos Aires, el Parque Tierra Santa y también el Parque Teimaquén. Como familia, démonos esta posibilidad de compartir juntos un momento del hacer y un momento también de oración y de encuentro con el Señor. Les invitamos a todos y les esperamos. Comuníquense, como siempre, a nuestro número telefónico 0981 50 50 36.
Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Seguimos con Ñandeyarañe. Entonces estamos hablando de cosas bien concretas que nos presenta el capítulo 21 en adelante. Ahora queremos mirar desde el versículo 37. Estamos en el versículo 33 primero. Vamos a ver un poco lo que nos dice en una forma mucho más detallada del versículo 33 al 36. Aquí entramos con respecto a los delitos contra la propiedad. Si alguien abre un pozo o cava una fosa y no la tapa, y un buey o un asno caen dentro, el propietario del pozo deberá indemnizar. Pagará en efectivo al dueño del buey o del asno el precio debido, y el animal muerto quedará para él. Si el buey de un hombre embistiese al buey de otro hombre, ocasionándole la muerte, venderán el buey vivo y se repartirán el importe, y también se repartirán el animal muerto. Pero si ya era notorio que el buey embestía con asiduidad y su dueño no lo vigiló, ese pagará buey por buey y el animal muerto será para él. Si alguno roba un buey o una oveja y lo sacrifica, ¿verdad?, o vende, deberá restituir 5 animales del ganado mayor y un buey y 4 animales del ganado menor por una oveja. Bueno, aquí ya estamos entrando en otro, pero estos son delitos contra la propiedad. ¿Qué para lo que está pasando? Entonces, son mis propiedades y algo está sucediendo aquí. Miremos estos detalles, ¿verdad? La ley aquí continúa construyéndose sobre el sentido común. Siempre un sentido común, ¿verdad? Como les dije hace rato, estamos mirando el aspecto más bien de lo que nosotros hacemos, pero que puede ayudar a crecer a la comunidad o cuando está también distorsionando o no está ayudando a la comunidad, cuando está poniendo trabas a la comunidad o cuando está haciendo perjuicios, ¿verdad?, para la comunidad. Ahora, en el sentido común, abrir un pozo y no taparlo o señalarlo apropiadamente es un peligro para cualquier animal o para cualquier persona y en cualquier tiempo, ¿verdad? No solamente para aquel tiempo. Así, la sanción económica hará que quien abra un pozo o una cisterna se cuide bien de no dejarlo abierto y sin protección. Qué interesante que es esto, qué interesante. Aquí está hablando del buey que deja un bache, digamos, o que deja un pozo, un agujero, se cae tu animal y se muere, se hace destrozo. Es lo mismo un poco, a ver, un poco si nosotros queremos aplicar un poco esto, ¿verdad? Pero este es el sentido común, ¿verdad?, que nos hace reflexionar. Peñan de ya aplicaciones este día me hace ya aplicada en nuestra ciudad, en nuestras ciudades. Si vos te vas en tu coche y hay un bache y pum, te caes en ese pozo y te rompe los amortiguadores, que esto, que aquello. Bueno, más pagande, bueno, aquí la Biblia te responde, ¿entienden? Se dan cuenta que entonces estos son ejemplos concretos que te pone la Biblia. Ciertamente que ahora, viste que no es cuestión de ir nomás, si se me cayó mi buey, si mi buey se murió, si mi burro se me murió porque cayó en el pozo que vos hiciste, bla, bla, bla. Nadie hoy en día de esto, no sé, puede ser que suceda por ahí por la campaña, pero suceda a 2 o 3 personas. Pero hoy nuestra sociedad cambió, pero los principios continúan lo mismo, atención. Aumbiando la mañana, porque estos principios son principios, como decíamos, son principios razonables,
porque en realidad no te quiere hacer entender que solamente ese aspecto vos tenés que considerar, sino que cada uno tiene que considerar el aspecto de su responsabilidad con respecto a algo, o a alguien, mejor dicho, a alguien, porque nosotros miramos el respeto hacia la persona, el amor a la persona. Amate a ti mismo, pero también tienes que amar a los demás como a ti mismo, ¿entendiste? Y aquí por eso nomás yo puse entre chiste y de veras, ¿quién paga cuando vos te vas en un bache ahí que parece? Bueno, ¿quién son los responsables? ¿O cómo teníamos que responsabilizarnos? Tampoco le voy a tirar la carga o el fardo ahí sobre un responsable nada más que está ahí al frente, que no sé, que es el intendente. El intendente es gente que ni sabe o sabe ciertas cosas para hasta dónde. Porque después de eso viene la cadena de mandos. Al final hay un ingeniero o hay una empresa. Jaumiabe la orejona. Porque esos son los responsables últimos. Entonces con el asfalto que le meten un poco de arena, viene la lluvia y lleva la arena y se quedan los baches, ¿entendiste? Y entonces robando al pueblo, robando a la gente, por un tiempito es lindo mientras no llueva. Bueno, miles de cosas. Ustedes me pueden explicar mejor, los ingenieros civiles o de ruta me pueden explicar mejor, pero ¿sobre quién cae la responsabilidad? Solamente sobre aquel que hizo la firma. Claro, él tiene después la responsabilidad de hacer controlar y de hacer bien. Y cuando se da cuenta, che, ¿qué pasó aquí? Desembotado, digo, abre. Es como yo que mando a hacer algo en mi casa y después si comienza a filtrar mi casa, claro, no es que yo hice, pero le dije a ese ingeniero o a esa empresa que me haga. Si filtró yo, dueño, tengo que mirar y tengo que decir, aquí me hiciste mal las cosas, ¿verdad? Bueno, algo así. Pero ya entendén, aquí no es cuestión de discutir ahora sobre el buey o sobre el burro, que se cayó en un agujero, no se cayó, y se murió, no se murió, sino que en los principios que la Biblia te quiere dar para que nosotros verdaderamente asumamos una verdadera responsabilidad con respecto, primero, a la comunidad, el respeto a la comunidad. Y después entonces también el respeto a la persona, ciertamente, a la persona. Entonces, cuando estamos haciendo estos análisis es muy interesante, ¿verdad? Lo mismo puede decirse el animal que sin aviso previo ataca y mata a otro animal. Es considerado una fatalidad y no hay responsabilidad del dueño, ¿viste? Este deberá compensar con la mitad del valor del animal agresivo y se repartirán los restos del animal muerto. No se entiende por qué en este caso no se mata al animal agresivo, tal como se ha establecido en el versículo 28. Quizá la razón haya que buscarla en el hecho de que se asume que un ataque entre animales no supone que el animal atacará luego a personas. Todo cambia en el versículo 29. Si el animal se había mostrado agresivo anteriormente, de ser así, el dueño cargará con la culpa y deberá compensar el valor del animal muerto. Bueno, entonces estos son elementos muy interesantes, como les dije. Viste que aquí también en esta pequeña disquisición que se hace, nos hace pensar y nos hace entrar en la idea más importante, en el caracú de la cuestión, ¿verdad? La responsabilidad que nosotros tenemos con respecto a los demás, a la comunidad, en todos los aspectos. Nuestros bienes en función de la comunidad, los bienes que poseemos en función y el cuidado que tenemos que darle también siempre en función de la comunidad y de las personas. Y bueno, así entonces nos estamos despidiendo por el día de hoy. Que el Señor les bendiga a todos. Como siempre les dejo la bendición del Señor. Que sigamos creciendo y conociendo cada vez más y seamos más responsables también en saber utilizar todos los bienes y las riquezas que el Señor nos regala. Que tengan entonces lo mejor, ¿verdad?, de esa bendición y de esa riqueza que el Señor les otorga. Y la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yara Ñe'e. Hasta aquí, Ñande Yara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por